Perdón, no. Estamos. Muy bien. Bueno, buenos días para todos. Buen día, muchas gracias por venir un sábado. Un esfuerzo para todos, pero bueno, me parecía interesante no perder el ritmo del curso y sobre todo no perder la coordinación para que podamos llegar bien en tiempo y forma a la parcial, a la salida de campo. Bueno, como ven, este teórico lo estamos grabando, o sea que vamos a buscar la forma con los compañeros de seguro también de otra forma. Así que yo les pido, aunque yo lo voy a anunciar, que ustedes también disfruten de sus compañeros que tengan la posibilidad de verlo, gracias a los buenos oficios del Centro de Estudiantes que de alguna manera está colaborando con la grabación de esta clase. Bueno, la idea hoy es hablar de anfibios. O sea, la clase de hoy la vamos a dedicar principalmente a anfibios. Pero claro, nosotros no podemos pensar en hablar de anfibios descontextualizados de los procesos evolutivos que ustedes ya vienen estudiando desde el comienzo de curso. Hasta el día de ayer estaban estudiando esta parte del árbol, ¿verdad? Estaban estudiando los peces, particularmente los peces más derivados. Y ahora nos vamos a centrar en esta rama, que es la de los sarcopterídeos, que son aquellos animales que tienen aletas pares carnosas. Pero no solamente eso, porque en realidad, a lo largo de los procesos evolutivos que afectaban a los vertebrados, en algún momento esas aletas carnosas van a dar origen a estructuras que van a servir para desplazarse en vías. Y allí va a surgir un clado monofilético que significa el punto de inflexión entre la vida acuática y la vida terrestre. Eso implica el surgimiento de una nueva forma de vida que denominamos tetrápodos. Y son todos esos animales que ven aquí en el esquema. En esencia, ¿quiénes son los tetrápodos? Bueno, los tetrápodos son, por supuesto, los anfibios, que conforman ese grupo transicional, ese grupo bisagra, entre la vida acuática y la vida terrestre, pero también los amniotas. Y acá, dentro de amniotas, tenemos a los reptiles y a los mamíferos. Y cuando hablo de reptiles, lo hago en el sentido amplio, porque hablo en el sentido de reptiles, incluyendo ese grupo tan particular de reptiles con plumas que llamamos aves. Pero la gran mayoría de este clado va a ser parte de la segunda fase del curso, porque son todos amniotas. Ahora vamos a cerrar la primera parte del curso con el único clado de tetrápodos que es anamniota, que justamente son los anfibios, que son estos animales que están acá. ¿Quiénes son los anfibios para ustedes? Por ejemplo, las ranas, muy bien. ¿Quiénes más? Los ranas, los sapos. Los axolotes, muy bien. Las salamandras, perfecto. Y hay un grupo muy particular de anfibios ápodos, que son las cecilias. Claro, son anfibios que carecen de patas. Carecer de patas no hace que dejen de ser tetrápodos. Porque cuando nosotros nos referimos a tetrápodos, no nos referimos a un animal que tiene 4 patas, sino que nos referimos a un animal que pertenece a un linaje cuyos ancestros tenían 4 patas. Y esto es una cosa importante y un concepto que es recurrente, no solamente para este curso de zoología, sino para cualquier otro curso cuando ustedes tengan que hablar de mecanismos para clasificar. Así que vamos a ver un poquito más quiénes son. Acá tenemos un detalle del grupo que vamos a estudiar en esta clase, que son los anfibios. Como bien decían los compañeros, están las ranas, los sapos, las salamandras, los axolotes, y acá aparecen las cecilias, que son esos anfibios que carecen de patas. En este esquema tenemos una de las hipótesis de clasificación. El grupo hermano de los tetrápodos serían los dipinoos. ¿Se acuerdan quiénes son los dipinoos? Seguramente ustedes con Marcelo los vieron. No sé si había un dipinó, pero por lo menos. Exacto, los peces pulmonares. Son peces muy particulares. Son peces cuyas aletas pares son carnosas, pero además han desarrollado la capacidad del intercambio gaseoso a través de pulmones o por lo menos de estructuras similares a los pulmones tales como los conocemos en los vertebrados terrestres. Ese en apariencia sería el grupo hermano de los tetrápodos, pero por supuesto que esto es una teoría y que a lo largo de los años ha ido cambiando.
porque durante mucho tiempo se consideraba el grupo hermano a los actinistia. ¿Quiénes son los actinistia? No se confunda con los actinopteristas. Esos son los peces con aletas radiales. ¿Cuál fue el otro grupete de sarcopterígeos que ustedes vieron en el teoría? Por ejemplo, los latimetes, los eracantos. Entonces, durante mucho tiempo, este grupo se consideraba el grupo hermano de los tetrápodos. En la actualidad, por lo menos en base a las últimas filogenias que utilizan caracteres moleculares, se han colocado los signos, pero seguramente esto va a seguir cambiando. Y ustedes vieron que yo acá no utilicé en ningún momento la palabra anfibio. ¿Por qué? Porque los tetrápodos, como decíamos al comienzo de la clase, constituyen un clado monofilético. Entonces, hablar de anfibios basales es básicamente sinónimo de hablar de tetrápodos basales. Entonces yo me preocupo, en este caso, de hacer mención a todo el grupo. Después vamos a ver cómo se diversifica la vida acá. Bueno, los primeros tetrápodos, que más o menos como decir los primeros anfibios, se originaron hace aproximadamente unos 350 millones de años en el periodo devónico. Y como decíamos hace un rato, conforman ese grupo de organismos bisagra entre la vida acuática y la vida terrestre dentro del linaje de los vertebrados. Hay muchos fósiles que fueron considerados clave en la evolución de los anfibios, pero en especial hace algunos años se descubrió este organismo, Legerio-Tic Tali. Se trata de un animal que fue datado más o menos entre unos 370 a 375 millones de años, descubierto en el norte de Canadá. Este animal era un pez, fue un pez arcopterigio, o sea, no era un tetrápodo, todavía era un pez, pero era un pez que tenía algunas características del tetrápodo, o sea, algo así como una especie de labor perdido, como un organismo intermediario entre los peces y los vertebrados terrestres. ¿Qué cosas tenía de cada uno? Tenía caracteres ancestrales y caracteres derivados. Por ejemplo, entre los caracteres típicos de peces, tenía escamas dérmicas, como los peces, tenía aletas, o sea, no tenía patas. Esta es la reconstrucción que los paleontólogos proponen para este animal. Pero tenía caracteres derivados también, o sea, caracteres que lo acercaban más a un tetrápodo que a un pez. Por ejemplo, tenía costillas expandidas, algo típico de los animales terrestres, o sea, las costillas más desarrolladas. Tenía una especie de cuello, que eso también está ausente en los peces no tienen cuello, el cuello surge con la vida terrestre. Tenía la cabeza aplanada y los ojos de posición dorsal, acá arriba. Vamos a ver que esto es importante cuando veamos cómo se diversifican los vertebrados terrestres. Porque de alguna manera los ojos de posición dorsal también nos están hablando acerca del hábito ecológico que tenía este animal. O sea, el tipo de aves que se ocupaba y el tipo de alimentación que tenía. O por lo menos el tipo de depredadores que quería evitar. Vamos a ver algunas estructuras que tenía este animal. Esto que está acá es un esquema interesante porque va mostrando la aleta, en este caso del anfibio, el acanto, la estructura de la pata de un anfibio primitivo, que es una acantostega, que está acá, y en el medio aparece este fósil, Tic Tali, la reconstrucción de este fósil. Y con los mismos colores se van representando los huesos que son homólogos. Entonces es un interesante esquema porque da para ver cómo, de alguna manera, una estructura ósea que servía de soporte a una aleta, poco a poco se va transformando en una estructura ósea que va a dar soporte a una pata locomotora para vivir. Bueno, una cuestión interesante para comentar es que, por supuesto, es una aleta transicional, o sea, con forma de aleta que se va a ir transformando después en pata. Tiene los elementos distales y las articulaciones similares a lo que es una pata. Ven que, por ejemplo, aparece una especie de articulación que podría ser homóloga del tobillo.
Se reduce mucho el esqueleto dérmico, que eso es una característica propia de los animales terrestres para dar lugar a un esqueleto mitocondrial. Hay una pérdida de la conexión craneal, o sea, no quiere decir que el cráneo no esté conectado con el cuerpo, sino que en vez de estar soldado o muy solidario como están los peces, empieza a usarse un cuello, que lo comentábamos recién. La fosa glenoidea tiene una posición postero-ventrolateral, o sea que la articulación de las aletas ya no va a ser lateralizada, como en el caso de los peces, sino que empieza a adquirir una posición más ventral, lo cual empieza a dar el indicio que esa aleta en algún momento va a ayudar a despegar el cuerpo del suelo. Bueno, tiene una forma intermedia tanto en el húmero, en el radio como en la ulna, que son los tres huesos que forman el miembro anterior. Y una articulación independiente del radio y la ulna, que son todos los huesecitos que están acá. Que acá en realidad, como ven, articulan juntos. Este es el esquema del esqueleto de ese animal. Vean qué interesante, las costillas desarrolladas, o por lo menos mucho más desarrolladas de lo que uno esperaría en un pez. En principio, ese pez podría haberse llegado a apoyar en las aletas. Era capaz de flexionarlas, o sea que de alguna manera representaba también una funcionalidad intermedia entre un animal acuático y un animal terrestre. Las costillas empiezan a estar imbricadas, o sea que se empieza a cerrar la parrilla costal. Eso vamos a ver después, es típico de un animal terrestre. Bueno, las aletas, como decíamos, podían funcionar también como patas, o sea, servirle para ir arrastrándose, ayudarse para arrastrarse, no solamente para nadar. Y el cuerpo era aplanado, o sea que de alguna forma daba idea que era un animal que probablemente viviera en ambientes de agua someros, o sea, no muy profundos. Y los ojos en posición dorsal están denunciando justamente ese mismo hábito. O sea, la capacidad del animal de vivir en agua poco profunda y de poder ver más allá del medio acuático, porque los ojos adquieren posición dorsal, entonces es relativamente sencillo que puedan lograr ver lo que pasa en la superficie fuera del agua. Eso hace que sea un animal que uno esperaría encontrarlo en ambientes intermedios, o sea, no un animal de las profundidades del agua, sino más bien de los bordes de la zona litoral. Y también nos ayuda a cerrar el paradigma que podría encontrarse en el lineaje que fue a conducir después al vertebrado terrestre. Bueno, ¿cómo se produce esa transición? Por supuesto, es un organismo que no es ese que estábamos hablando, es un organismo hipotético, imaginario. Bueno, se produce a través de presiones evolutivas importantes durante el Devónico. En primer lugar, el Devónico es un periodo de la historia de la Tierra donde viene una gran dinámica del medio acuático, con periodos de inundaciones excesivas frecuentes, lo que hacía que aquellos animales que fueran capaces de por lo menos arrastrarse o desplazarse entre charcos tenían mejor chance de sobrevivencia que aquellos que fueran demasiado fieles a un ambiente acuático que podía después transformarse en algo demasiado somero y comprometer su forma de vida. En los lugares donde estos animales vivían existían fuertes presiones de depredación. Si eran animales carnívoros, estos primeros peces que dieron origen a los anfibios, no eran los peces más grandes, sino que ocupaban lugares intermedios a las tamatróficas. Los peces más grandes de esa época eran condritos, eran tiburones, que eran los que vivían justamente en las aguas profundas. Con lo cual hacía que estos animales quedaran recluidos, o por lo menos fueran más exitosos en las zonas litorales, donde los peces de gran porte no podían llegar. Y finalmente, había una interesante oferta de alimento en el medio terrestre. Porque, bueno, ¿quiénes eran los grandes depredadores terrestres antes de diseñar los vertebrados? ¿Los artrópodos? Los artrópodos, exacto. ¿Y por qué los artrópodos de alguna manera no lograron ser tan diversificados como lo van a ser después los vertebrados? ¿Dónde está la diferencia funcional entre este animal que sale del agua con un patrón depredador
típico de un vertebrado terrestre que después va a terminar derivando en vertebrados de gran porte, porque a partir de aquí van a originarse los animales predadores más grandes que existieron en la Tierra, por ejemplo los dinosaurios. O sea, ¿dónde está la clave del éxito de los vertebrados? Cuando llegan a un lugar donde ya había depredadores terrestres, como deben ser compañeros que eran astrónomos. ¿Cómo consiguen tener éxito? ¿Cómo se hacen su lugar en la Tierra los vertebrados? O sea, los antropólogos sí no podían aumentar mucho el tamaño porque se comían por su propio peso. Esa es una de las claves. El tamaño es una de las claves. Y el tamaño es una de las claves justamente por su propio peso. También hay un tema de intercambio gaseoso. La forma de intercambio gaseoso de los artrópodos es bien diferente a los vertebrados. Y eso lo limita en su crecimiento. Pero sobre todo el peso. Porque el sistema de sostén de los artrópodos está basado en un exoesqueleto. Y ese exoesqueleto necesita ser cambiado regularmente cuando el animal quiere crecer. O sea, el exoesqueleto es muy eficaz, pero de alguna manera constriñe al artrópodo una especie de caja estanca que cada vez que pretende crecer va a tener que cambiarlo. Entonces, el vertebrado sale del agua con una capacidad interesante que es la de crecimiento continuo. El sistema de sostén acompaña el crecimiento del animal. Entonces ya no es necesario cambiar todo el esqueleto para poder crecer. Y esa es una de las claves interesantes. Por supuesto, que eso viene acompañado de diferencias fisiológicas, diferencias funcionales, diferencias ecológicas, pero quizás una de las claves más importantes justamente está aquí. Y bueno, ¿cuáles son los caracteres que comparten los tetrápodos? Porque si dijimos que eran un grupo monofilético, entonces tiene un ancestro común. Y de alguna manera yo puedo identificar las características de ese ancestro común. Bueno, en primer lugar tiene una caja craneal sólida. No sé si ustedes recuerdan de la clase de peces con Marcelo, que les habrá contado que los peces tienen muchas articulaciones internas. Bueno, eso los vertebrados no ocurre, no hay mucha quinesis craneal, el cráneo es una estructura compacta, y eso tiene que ver también con que es un animal depredador, porque es un cráneo que está al servicio de una estrategia ecológica de capturar presas, se alimenta de otros animales, entonces la caja craneal es sólida. Secundariamente, vamos a dar después que algunos vertebrados van a empezar a tener una interesante quinesis craneal, o sea, la caja craneal se empieza a desarmar. Por ejemplo, ¿qué animal conocen que tienen un cráneo bastante plano? Me refiero a animales vertebrados tetramos, ¿no? Nosotros más o menos, pero piensen por ejemplo en la serpiente. Vieron que una serpiente es capaz de moverse bastante, pero es una adaptación secundaria, es una cuestión derivada a partir de la especialización en un tipo de presa. También, por ejemplo, hay algunos mamíferos que tienen mucha quinesis craneal, como es el caso de las liebres, como una adaptación secundaria de la vida cursorial, o sea, de la carrera. Pero son adaptaciones que adquieren los animales después. Todos vienen de un ancestro con una sólida caja craneal. Un segundo aspecto importante del cráneo es que esta estructura se hace más compacta. La caja craneal se compacta. Eso quiere decir que los ojos del animal se van hacia atrás. Decir que los ojos se van hacia atrás implica decir que se desarrolla una estructura que antes no existía, que es esta que está acá. Es el hocico. ¿Y por qué será tan importante que se desarrolle el hocico? ¿Qué hay ahí adentro? Olfato. Exacto. Ahí adentro va a haber epitelio olfativo que de alguna forma le va a servir al animal para perfeccionar su capacidad de ser depredador. Surge esta estructura que hasta ahora no estaba. Se llama escotadura óptica. Presten un poquito de atención porque no dije óptica con P, sino óptica, de oído. La escotadura óptica va a alojar el tímpano. Y el tímpano también es un invento de los tetrápodos. Los peces no tienen tímpano. ¿Los peces no tienen oídos? ¿No tienen oído?
Sí, por supuesto. Exactamente, tiene un oído interno. En los tetrapos, además del oído interno, se desarrolla el oído medio. ¿Qué es el oído medio? Bueno, es una especie de cámara que conecta al exterior a través del tímpano, que es una membrana, y adentro de esa cámara, y soldado al tímpano, va a haber una estructura ósea llamada columela, que es el único huesito del oído medio que van a tener los primeros tetrapos. Y va a ser así en los anfibios, va a ser así en los reptiles. Y los únicos tetrápodos que van a complejizar esa estructura son los mamíferos. ¿Se acuerdan cuántos huesecitos en el oído medio tenemos los mamíferos? 3, perfecto. Yunque, martillo y estribo. El estribo no es otra cosa que la columela modificada. El yunque y el martillo van a surgir en los mamíferos a partir del cuadrado del cráneo y del articular de la mandíbula, que son huesos que están relacionados con los reptiles con la articulación cráneo-mandibular, y que los mamíferos van a migrar hacia el interior del oído medio y conformar esa cadena de huesecitos que hacía referencia al compañero, conformando yunque, martillo, yunque. Pero bueno, primero este trapo, lo que tenemos simplemente es una columela. ¿Qué deriva de dónde la columela? Porque tampoco las cosas se crean de nada. La columela deriva. No. La mandíbula funcional y la maxilar también. Deriva de un lugar similar a que deriva la mandíbula maxilar. Lo vieron con Martín. Exacto, exactamente. Deriva del sistema de sostener las branquias. Bueno, muy bien. Otra característica de los tetrapos es una reducción en la cantidad de huesos nasales. ¿Vieron un cráneo de pez en práctico? Un cráneo, solo el cráneo. ¿No? Pero bueno, en la playa de repente una vez vieron. Y si lo miran con detenimiento les va a llamar la atención que la región más frontal del cráneo parece como un puzzle. El cráneo del pez tiene muchísimos huesos adelante. Bueno, en el caso de los vertebrados tetrapos hay un solo par de huesos nasales. Si pensamos que esta imagen intenta representar ese tetrápodo basal o primitivo, ya nos está hablando bastante acerca del tipo de dieta que tenía este animal, ¿no? Obviamente esto no tiene ningún aspecto de herbívoro, ni mucho menos. Es que los vertebrados cuando salen del agua salen con un patrón morfológico de carnívoros, son depredadores. Salen a tratar de explotar ese nicho disponible de animal depredador con una capacidad interesante para crecer. De todas maneras vamos a ver que en sus primeras etapas los tetrapos no pueden irse muy lejos del agua y vamos a ver por qué. Claro que con esto no alcanza para salir a la ciudad. Necesitamos más cosas. Por ejemplo, transformar las aletas en patas. O sea, como veíamos hoy en los esquemas, el sistema de soporte de las aletas pares, o sea, las aletas pectorales y pélvicas, se va a transformar para dar lugar a patas locomotoras. Y esas patas locomotoras se van a perfeccionar también en cuanto a su relación con el eje del cuerpo. Y se van a desarrollar cinturas funcionales, una cintura escapular en el miembro anterior y una cintura pélvica en el miembro posterior. Ahora sí, el animal tiene patas locomotoras. El animal ha transformado las aletas que en algún momento le sirvieron para nadar y quizás luego para arrastrarse por el fondo de los charcos en patas que le van a servir para moverse, para caminar. Ojo, no necesariamente una cantostega o un niquioestega, que son los vertebrados terrestres más primitivos, quizás eran caminantes. Probablemente todavía mantenían ese hábito de vivir al borde del agua, usando las patas más para apoyarse y arrastrarse que para caminar. Pero funcionalmente ya era un animal de 4 patas, con los miembros locomotores solidarios.
con el eje del cuerpo a través de cintura, lo cual permitía al menos una articulación móvil. Hay otra cosa interesante que desarrolló los tetrapos. Las costillas, y especialmente las costillas imbricadas, o sea, las costillas que empiezan a cerrarse formando una parrilla costal. ¿Y por qué serán importantes para los tetrápodos las costillas? Es el sistema de sostén de los órganos, claro. Pero los peces no tienen órganos. Sí, pero el agua. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con los peces? ¿A qué te referís con el agua? El empuje. Los peces viven en un ambiente, los acuáticos viven en un ambiente que de alguna manera facilita su desplazamiento porque se presenta. Cuando salen de la tierra, pierden la ayuda del empuje, entonces empiezan a desarrollar estructuras de sostén importantes que de alguna forma suplen esa falta de ayuda. Y así surgen las costillas. ¿Todos los vertebrados tienen costillas? ¿Todos los vertebrados terrestres tienen costillas? No, en algunos se reduce, y se reduce mucho, incluso los anfibios. Vamos a ver luego el esqueleto de un anuro, y si ustedes ven el esqueleto de un anuro, o sea, una rana, un sapo, van a ver una importantísima reducción de las costillas. Pero entiendan bien el término, hay una reducción, nuevamente, proviene de un ancestro que tiene costillas muy desarrolladas. Secundariamente, probablemente como una respuesta a la necesidad de expandir el cuerpo para la vocalización, van a disminuir, se van a achicar. Pero son estructuras funcionales importantes en todo el linaje de los vertebrados. Bueno, y ahora sí, tenemos un animal bastante completo para salir a la tierra. Entonces ahora vamos a intentar diagnosticar un anfibio. O sea, ¿qué cosas hacen que un anfibio es un anfibio y no otra cosa? Los anfibios, por supuesto, son vertebrados, natostomados. ¿Qué significa que son natostomados? ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Los únicos vertebrados no natostomados que vieron son los agnatos. China, son anamniotas. ¿Qué significa ser anamniota? Exactamente. No desarrollan amnios. Por oposición a los anamniotas están los vertebrados que vamos a estudiar en la segunda parte del curso, que son los amniotas, que son los que desarrollan amnios. No solamente amnios, porque los amniotas van a pensar de 3 anexos embrionarios. El amnios, el corion y la anatoide. Esas 3 estructuras van a conformar los anexos embrionarios de un huevo amniótico. Pero todo eso en los anfibios no existe. Son tetrápodos, característica que comparten con todos los amniotas. Son ectotermos. ¿Qué quiere decir ser ectotermo? Exactamente, que su temperatura corporal depende de la temperatura del medio. Y como consecuencia de eso son poecilotermos o poisterotermos. O sea que tienen temperatura corporal variable. Casi todos los ectotermos son poecilotermos, pero por supuesto que la temperatura del ambiente varía. Entonces varía su temperatura. No es lo mismo, no se da el caso inverso. Puede haber animales poecilotermos que sean endotermos. Sí. Había hecho un estudio de invertir, no sé si pasa el mismo estudio, que ellos en la noche también roban un poco de temperatura. Algunos animales grandes, sí, sobre todo, por ejemplo, las grandes tortugas, tienen un inercia, o los cocodrilos, tienen cierta inercia térmica, pero sobre todo por cuestión de tamaño. Bueno, ¿qué significa anfibios? Anfibio significa anfidoble y biópida. ¿Y por qué hablamos de doble vida? Bueno, hablamos de doble vida principalmente en referencia a su etapa larvaria, que luego de una metamorfosis da lugar a un organismo totalmente diferente a la larva. Y acá está un poco lo que yo les decía, que la dependencia del medio acuático de los anfibios es bastante relativa. Porque en realidad, por ser anamniotas, por carecer de amnios, exactamente, ellos tienen que regularmente volver al agua para poder reproducirse.
¿Qué le pasa al huevo de un anfibio si lo ponemos fuera del agua? Se seca, se deshidrata y el embrión muere. Entonces, en realidad, quienes van a independizar la función reproductiva de una vez y para siempre en el medio acuático son justamente los reptiles, son los primeros amniotas. ¿Por qué? Y bueno, porque el embrión consigue desarrollarse una bolsa de agua, que es el amnios, es una especie de charquito propio, y con eso sí, el huevo puede ser colocado en cualquier lado y el embrión no se va a deshidratar. Cualquier lado más o menos, porque las cáscaras son permeables, tampoco puede estar en medio del desierto, un nivel de humedad demasiado bajo, pero bueno, no tiene por qué estar metido dentro del agua, que es lo que le pasa a los organismos. El hecho de tener ese huevo tan acuático implica la precedencia de una larva, que denominamos renacuajo, porque en general nosotros conocemos larvas de anuros, pero bueno, hay larvas de salamandra también, de. Y la metamorfosis, ¿qué es? Bueno, es un conjunto de transformaciones morfológicas que hacen que un animal que originalmente tiene un hábito de vida acuático, que respira por branquias, que se desplaza nadando utilizando una aleta, que se alimenta principalmente de detritos o de materia orgánica en descomposición o de microorganismos, se termina transformando en un animal que desarrolla patas locomotoras, respira por pulmones, vamos a ver que también por la piel, y se alimenta de otros organismos. Se lo considera un carnívoro. Todos los anfibios adultos son carnívoros, salvo muy poca excepción, por lo menos entre los árboles, el patrón generalizado es ser carnívoro. Comer insectos o comer artrópodos en general es ser un carnívoro. Bien. Pero la reproducción no es el único motivo por el cual los anfibios son animales de doble vida. Hay otro aspecto que desliga muchísimo el agua, y es el intercambio gaseoso. Ustedes, si tienen la posibilidad de capturar un anfibio, de capturar una rana, van a ver que siempre la piel está como mojada, la piel está como húmeda. Y eso es porque, en realidad, el animal utiliza esa piel, entre otras cosas, para intercambiar gases. Esto es un esquema bastante simplificado de la piel del anfibio. La piel es desnuda, ven que no tiene escamas, es blanca, es delgada, es de epidermis, y tiene muchas glándulas. En realidad, como la piel de todos los vertebrados, tiene una epidermis con un estrato germinativo, un estrato basal, y un estrato córneo muy finito, muy delgado, que se cambia periódicamente. Los anfibios mudan, como mudan todos los animales. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar una muda de anfibios porque realmente se las comen, las ingieren, mudan por parches y ellos mismos se las comen. Pero ellos mudan y con eso se quitan de encima esa capa córnea que son células muertas. Y en las capas un poco más profundas encontramos la dermis, donde están las glándulas mucosas, las glándulas venenosas y los cromatóforos. Decíamos entonces que la piel de los anfibios es desnuda. ¿Cuál es la función de la piel en cualquier animal? Por lo menos en cualquier vertebrado. La protección. Y sobre todo la protección mecánica. O sea, los peces van a tener en la dermis escamas, cicloides, tenoides, pero si son tiburones placoides. Los reptiles van a desarrollar escamas epidérmicas, de gran tamaño en algunos casos. En el caso más extremo, por ejemplo, son las tortugas que forman una capa epidérmica por encima, forman un caparazón, también los cocodrilos, o cualquier otro reptil, una serpiente, un lagarto, tiene toda la piel llena de escamas. Lo mismo ocurre con las aves. Las aves se cubren de plumas, los mamíferos se cubren de pelos. Incluso los mamíferos, algunos de esos pelos se van a transformar en púas, en placas, en espinas. O sea, la piel siempre tiene una función de protección y principalmente esa protección es mecánica. Y normalmente tiene anexos que la hacen todavía más eficiente. ¿Qué pasa a los anfibios? Exactamente, eso no cumplen los anfibios porque la principal función de la piel es un intercambio gaseoso. Eso significa
¿Significa que la piel no sirve como una estructura de protección? No, Porque no es tan eficiente como el proceso. bueno, eso de eficiencia podemos discutirlo, porque en realidad los anfibios lo que van a hacer quizás es cambiar una estrategia de piel que defiende a través de estructuras mecánicas por una protección química. Y por eso en la piel de los anfibios vamos a encontrar una gran cantidad de glándulas ponzoñosas, con toxinas, glándulas venenosas, que van a defender al animal también de los depredadores. Se conocen cientos de productos químicos que están en la piel de los anfibios y que sirven como sustancias antidepredadores. O sea, la piel de los anfibios cambia en cierta manera ese rol de protección mecánico por un rol de protección químico, para que a su vez se pueda cumplir con el papel de ser un órgano de intercambio gaseoso. O sea, sin dejar de cumplir la función de protección, cambia un poco la forma de esa piel. Acá tenemos otra esquemita de la piel, donde vemos los melanóforos a nivel de la dermis. Los melanóforos sirven para dar colores, por ejemplo, color negro, marrón, los colores rojos. Los iridióforos son también células que llevan pigmentos que sirven para dar reflejo, están esos colores tornasolados, típicos de los anfibios. Los antóforos tienen pigmentos amarillos o rojos, anaranjados. Y como ven, en los anfibios se suelen encontrar patrones de coloración bastante fuertes, sobre todo los animales diurnos. Esto que ven acá es un sapito de árbol. El sapito de árbol es principalmente diurno. Y la coloración de la piel no solamente tiene un rol de comunicación entre individuos de la misma especie. De hecho, este tipo de coloración tiene un rol principalmente aposemante. ¿Saben lo que es el aposematismo? Sí. Pero ya estaba hablando. No es cuando lo que hacen con el color es advertir que son venenosos. Exacto. Es emitir una señal, utilizar algún canal para emitir una señal, en este caso la señal visual, para advertir a potenciales depredadores acerca de su peligrosidad. Que puede ser real o no, pero por lo menos utilizan una señal que es de amplia comprensión para cualquier depredador de que el animal es peligroso. De hecho, estos sí son peligrosos, porque en la piel tienen toxinas derivadas principalmente del tipo de dieta que consumen, que se van a acumular en esas glándulas venenosas a las que hacíamos referencia, y que por supuesto si un depredador los ataca, puede ser bastante perjudicado. Un caso más extremo es el que ocurre con estos animales, que son mantelios o los endobátidos de América Central, donde esas sustancias pueden incluso provocar la muerte en pocos minutos de un potencial depredador. O sea que la piel tiene una función bien importante de protección, capaz no la típica que nosotros podemos reconocer en la piel de un vertebrado terrestre, pero por caminos alternativos han ido también pudiendo utilizar esa piel como un órgano que los protege. Hay algunas adaptaciones particulares de la piel. Por ejemplo, los machos desarrollan callos nupciales, como ven estas salamandras, como ven acá las ranas, que son acumulaciones de tejido córneo que tienen los machos y generalmente la desarrollan durante la época reproductiva para asegurarse mejor en el dorso de las hembras. Recuerden que principalmente los animales tienen fertilización externa. Y esa fertilización ocurre a través de un amplexo, un abrazo inicial. O sea que, en cierta forma, también es importante que el animal logre tener cierta cohesión con la pareja. Bueno, hay algunos animales que presentan osificaciones dérmicas, o sea, la parte inferior de la piel se osifica, se calcifica, y da lugar a crestas, o púas, o espinas, que sirven para proteger la cabeza. Incluso en este grupo de animales, que son sapos de género Rhinella, realizan un comportamiento que consiste en tapar la entrada de la cueva con la propia cabeza, que es la parte más dura que tienen. Ese comportamiento se denomina fragmosis. Otras especies presentan membranas de gran desarrollo. Esto que ven ahí es un caso extremo, es un racofólido, es un animal
que planean utilizando las membranas interdigitales de las espaldas y de las manos. En nuestro país no hay animales planeadores, pero sí hay animales que desarrollan grandes membranas interdigitales asociadas al nado. Por ejemplo, la rana bolladora, que lo van a ver en el práctico, van a ver que es un animal que presenta una membrana interdigital muy desarrollada y le permite con eso bollar, nadar sin demasiado esfuerzo. Bueno, algunos uroderos como los tritones, que es esto que ven acá, tienen crestas, las utilizan principalmente durante el cortejo. Las crestas son coloridas en los machos y emiten señales visuales para las hembras. Y quizás el caso más extremo de adaptación o de transformación de la piel es el caso del género Trichobatrachus, que es este animalito que ven acá, donde en los machos la piel forma una especie de vellosidades que parecen pelos durante la época reproductiva. No se sabe muy bien la función, en principio parece que está relacionada con maximizar la capacidad de intercambio gaseoso de esa piel, o sea, aumentar la superficie para eso. Vamos a ver cómo son un poco los anfibios por dentro. Ahora lo vimos por fuera, vamos a ver cómo son por dentro. A pesar de que nos parecen todos muy similares entre sí, hay importantes diferencias entre los grupos de anfibios. Por ejemplo, en el cráneo. Esto que vemos acá es el cráneo de una cecilia, o sea, de un anfibio ápodo. Eso después es una especie de referencia que son anfibios que no tienen patas, no tienen ningún otro. Los cráneos son compactos. Como ven, los lugares donde están las órbitas, donde llegan los ojos, son pequeños. De hecho, la gran mayoría de las cecilias tienen ojos subepidiales, pero no son funcionales. Muchas tienen tentáculos, que salen por esos agujeritos que están acá. Y el cráneo se utiliza como la herramienta para cavar, para hacer pozos. Ese cráneo duro, compacto, se denomina estegocrotáfico. Estegocrotáfico. En la otra punta encontramos el cráneo de los anuros, de las ranas y los sapos. Es un cráneo muy liviano, donde prácticamente solo están presentes las barras óseas que acompañan las diferentes líneas de fuerza del cráneo ese, que realmente no son muchas. Yo siempre lo comparo con lo que sería el cuadro de una bicicleta, para eso. O sea, solamente están los lugares donde realmente hay sensaciones musculares que hacen fuerza. Entonces nosotros vemos un cráneo como hueco, con grandes órbitas, que acaban hasta los ojos, una región óptica también cremada, perforada, hueso muy finito, muy delgado, y este cráneo se denomina zigocrotáfico. Zigo con Z, Y. Es una excepción, es una castellanización de una palabra inglesa. ZY, zigocrotáfico. Bueno, por supuesto el cráneo de los anuros es el más delgado de todos, el cráneo de las cecilias es el más parecido a los animales que le dieron origen a los tetrápodos. En todos los casos, los cráneos de los anfibios articulan a través de la primera vértebra utilizando dos cóndilos occipitales. Este es un carácter que en cierta forma comparten con los mamíferos, porque los reptiles tienen un solo cóndilo occipital, esto lo van a ver en la clase que viene, y no dos. Cuando hay dientes presentes, que no es siempre, pueden estar en el maxilar, en el premaxilar, en el palatino, por supuesto la mandíbula. En el caso de los anuros no hay dientes, la mandíbula medial es la mandíbula inferior. Cuando están presentes están solamente en la mandíbula superior. Cecilia es a la madre así. Los dientes son acrodontes, o sea, están pegados, no tienen un alveolo. ¿Vale? Y son policiodontes, o sea que pueden ir recambiando sucesivas oportunidades hacia el lado. Otra característica del esqueleto. Bueno, los anfibios tienen una sola vértebra cervical.
En el caso de los anuros, hay pocas vértebras, más o menos entre 6 a 8, 9 vértebras dorsales. En los uroderos de las salamandras puede haber hasta 15. Y en general, cuando hablamos de cecilias, no diferenciamos vértebras, son todas iguales y pueden llegar a ser varias decenas, dependiendo del tamaño del animal. Hay una sola vértebra sacra, que es esta vértebra que está acá, que se identifica fácilmente porque es la vértebra que va a articular con la cintura, la que va a relacionar la columna vertebral con la cintura pélvica. En el caso de los anfibios, es una sola. En las salamandras y en los anfibios ápodos hay vértebras caudales. Incluso los anfibios ápodos, dependiendo de la familia, pueden ser poquitas y están fusionadas. Las salamandras tienen cuerdas funcionales, o sea que en realidad las vértebras caudales están presentes. Y en los anuros no hay vértebras caudales. De hecho, el nombre anuro significa eso, sin cola. Ahora, no hay vértebras caudales evidentes, pero hay una estructura llamada urostilo, que es esto que está acá. ¿Ven? El urostilo está aquí. Es una barra de hueso que está a continuación de la única vértebra sacra. ¿Qué es esto? Es un tejido de sostén. Eso se origina por la fusión de las vértebras caudales. O sea, si bien los anfibios no tienen vértebras caudales, no tienen cola en sentido estricto, las vértebras caudales, los cuerpos de las vértebras caudales permanecen adentro del cuerpo del animal, conformando esta estructura llamada urostilo, que se va a relacionar con la inserción de los músculos vinculados al salto. El urostilo, junto con la cintura pélvica muy modificada, conformada por el isquion y el pubis, van a dar lugar a esa cintura típica de las ranas y los sapos, bien alargada, muy desarrollada, con mucho hueso, donde hay inserciones musculares importantes para permitir la locomoción nasal. O en el caso del resto de la estructura ósea del animal, está conformada por miembros anteriores que tienen 4 falanges y posteriores que tienen 5. Puede haber alguna familia donde hay reducción en el número de dedos, incluso entre los anuros hay familias, incluso géneros, que tienen hasta 2 dedos o 3 dedos, pero el patrón generalizado es que tengan 4 y 5 en la pata posterior. Respecto a la circulación, hay que estudiarla por separado, lo que es la circulación de un renacuajo o la larva, a lo que es la circulación de un animal. El sistema circulatorio de una larva es bastante simple, muy parecida a la de los peces. Es un corazón que tiene solo 2 cavidades, o sea, un seno arterioso y una estructura de bombeo. Y lo que hace es que la sangre ingresa a ese seno venoso y de ahí es llevada al resto del cuerpo. O sea, por el corazón solamente va a pasar sangre sin oxigenar. Por el corazón del larva. Una vez que es bombeada, va a pasar por las branquias, se oxigena, se distribuye por el cuerpo y vuelve al corazón. O sea, es un circuito solo, es simple. En el caso de los adultos, la cosa se complejiza bastante. En primer lugar, hay que entender que los adultos en la metamorfosis dividen la aurícula en 2. Tenemos 2 aurículas y un solo ventrículo. Entonces, la sangre, por ejemplo, se oxigena en los pulmones, llega al corazón, sale por la boca, se distribuye por todo el cuerpo, vuelve al corazón, a veces se manda a los pulmones, vuelve al corazón. O sea que hay 2 circuitos, digamos, básicamente pulmones, corazón, pulmones y corazón, cuerpo, corazón. Eso hace que, de alguna forma, en el momento que lleguen al ventrículo, que es único, exista mezcla de sangre. Porque la sangre
que viene del cuerpo sin oxigenar se termina mezclando con la que viene oxigenada de los pulmones. Entonces hay un empobrecimiento parcial de esa sangre. El mecanismo de compensación que tienen los anfibios es a través de una estructura llamada arteria pulmocutánea. La arteria pulmocutánea lo que hace es traer sangre oxigenada que viene de dónde? De la piel. ¿Se acuerdan que dijimos que la piel es un órgano importante de intercambio gaseoso? Esa arteria pulmocutánea trae sangre oxigenada de la piel y enriquece la sangre que va a ser distribuida por esa resto del cuerpo. Vamos a ver qué pasa con el intercambio gaseoso. Igual que en el caso de circulación, tenemos que separar. Por un lado, que es el intercambio gaseoso en las larvas, con los animales, larvas y animales neoténicos, y en los adultos. En las larvas, la principal forma de intercambio de gases es a través de las larvas. Sea larvas de anuros, duodenos. En el caso de los anuros, en las etapas primeras del desarrollo, cuando el animal recién sale del huevo, que se eclosiona, los primeros días, las branquias son externas, o sea, son como unos plumeritos que están hacia afuera del cuerpo. Después se conforman una cámara branquial, como en este caso, y el agua entra por la boca, pasa por la cámara branquial y sale del exterior como una espiral. Y esa estructura es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso. Secundariamente puede existir intercambio gaseoso a través de la piel, principalmente la piel de la cola de la aleta, que es una estructura muy irrigada, muy vascularizada y muy delgada. En el caso de los uroderos, nunca se conforma una cámara branquial. Las branquias siempre son externas. El animal, una vez que empieza a acercarse al clima metamórfico, o sea que va a terminar la metamorfosis, va a ir reabsorbiendo esas branquias, desarrollando pulmones, un animal pulmonado, y con eso va a transformarse en animal terrestre. No todos los uroderos tienen pulmones en estado adulto. Hay muchas salamandras, más o menos la mitad de las salamandras conocidas pertenece a una familia que se caracteriza por tener adultos sin pulmones. O sea, los animales absorben las branquias y después todo el intercambio gaseoso ocurre a través de la piel. Hay otras salamandras, por ejemplo, algunas pertenecientes a la familia de los apistomatios, que son neoténicas. ¿Qué significa ser neoténico? Significa que expresan un tipo particular de heterocronía. Es lo que conocemos nosotros como los axolotes. ¿Qué son los axolotes? ¿Vieron alguna vez alguno? Bueno, podemos verlo de dos formas. Son larvas que adquieren la capacidad de reproducirse. La capacidad de reproducirse es algo que caracteriza al adulto. Un animal es adulto cuando adquiere la capacidad de reproducirse. Bueno, en este caso, animal adquiere potencialmente la capacidad de reproducirse, pero mantiene caracteres larvales. ¿Qué caracteres larvales? Bueno, principalmente las branquias. Entonces, los axolotes son un buen ejemplo de heterocronía. De animales donde la forma del cuerpo no parece estar en sintonía con su funcionalidad. Funcionan como un adulto, pero tienen forma de un larva. Eso también ocurre en los uroderos. En los adultos, la cosa cambia. En los adultos, principalmente en el caso de los anfibios anuros, salvo una especie, que también se conoce que no tiene pulmones, todos presentan pulmones funcionales. No necesariamente los pulmones de los anuros son suficientes para proveer el intercambio gaseoso que el animal necesita para un metabolismo basal.
Por eso, gran parte del intercambio gaseoso en las ranas y los sapos ocurre a través de la piel. O sea que la piel complementa la funcionalidad de los pulmones. Hasta el extremo que en algunas familias los pulmones prácticamente tienen solo una función hidrostática. Solo le ayudan a flotar y pocas cosas más. Pero bueno, son funcionales en todos los ángulos. Igual que la mayoría de los uroderos. Salvo aquellos de los cuales, como les explicaba recién, lo que ocurre es que el intercambio gaseoso se hace solo por la piel, por el baño, no tiene turbulencia todavía. También la mucosa bucofaríngea, o sea, la que forra la boca y la faringe, puede tener un rol importante en el intercambio de gases, porque es una estructura también muy vascularizada y al igual que la piel, tiene una posibilidad interesante para intercambiar gases. Pero ven en este esquemita que hay una bola amarilla. ¿Qué es esto que está acá? En amarillo. Ajá. ¿Qué es? Saco vocal. El saco vocal. Y atiendan bien lo que dijo el compañero. Un saco vocal, no dijo bucal. No de boca, sino de voz. Porque el saco vocal se relaciona con la vocalización. Y está desarrollado solamente en los machos. El saco vocal no produce ningún ruido. La vocalización se produce aquí, en la laringe, en los cartílagos laringeos, que son parte del aparato biomandibular, que es esto que ven acá, donde, entre otras cosas, acá, en estos cuernos, se va a fijar la lengua. El aparato biomandibular, por cierto, también deriva de la branquias. Estructura que viene derivada de la branquia. Bueno, pero ese saco vocal tiene una función importantísima, que es la de amplificar el sonido. O sea, si bien el sonido se produce aquí, que está esa estructura está metida acá adentro, el saco vocal funciona como funciona en el tambor, ¿no? O sea, la lonja va a hacer ruido, pero el tambor lo amplifica. Eso sí. Y a tal punto es importante que exista esa bolsa de aire, que en algunas especies incluso los propios pulmones se llenan de aire. Ustedes la ven vocalizar y parece una bola, una pelota llena de aire, que utiliza todo el cuerpo como caja de resonancia para expandir el sonido. La vocalización se produce también haciendo pasar aire desde los pulmones hacia la boca. La cuestión es cómo logra hacerlo este animal que carece de diafragma, porque a nosotros es bastante fácil. Hay una caja torácica cerrada por un diafragma, el diafragma sube o baja, y de esa forma logramos que ventile. Bueno, ¿quién cumple esa función en el caso de los anfibios? Es el piso de la boca. El que sube y baja es el piso de la boca. Entonces funciona como una especie de sistema de bombas, llevando aire desde y hacia los pulmones, manteniendo las cuanas cerradas, ¿no? O sea, esto sube y baja, como trabaja exactamente igual una bomba, y el aire va pasando a través de la laringe y produciendo, como están los cartílagos tensos, la vocalización. Las vocalizaciones son importantísimas en los anfibios. ¿Por qué? Sobre todo en los anfibios. ¿Con qué se relaciona la vocalización? Pero en realidad tiene que ver con el tema como el cambio funcional, puede ser de defensa. Exacto. Básicamente es el canal de comunicación más importante que tiene. Por ejemplo, para el canto nupcial. La vocalización nupcial es emitida por los machos, justamente en el momento del evento reproductivo. Y la vocalización va a ser una de las medidas que tienen las hembras para ponderar el macho que está vocalizando. Entonces tiene varias funciones. Sirve como mecanismo de aislamiento reproductivo, porque las vocalizaciones son especie específica. Cada especie tiene su canto, o sea que sirve para aislar una especie de otra, pero a su vez la vocalización, en función de los parámetros, como por ejemplo la intensidad o la duración,
lleva información acerca de la condición corporal que le está emitiendo. Y eso lo evalúa la hembra a la hora de la selección sexual. O sea que la herramienta de selección sexual en muchos casos es la vocalización. No se olvide que se reproducen de noche, entonces las señales visuales no son muy difundidas entre los anfibios algunos. Si bien hay algunos que las usan, principalmente es el canal auditivo que funciona. Y ahí que tenga tanta importancia la vocalización. Bueno, y hablando de reproducción, ¿cómo ocurre la reproducción? Bueno, en general, en la mayoría de las especies hay una defensa del territorio, que por supuesto la hace el macho. Como decíamos recién, la vocalización actúa como la estrategia para llamar a la hembra, para convocar a la hembra, pero también hay cantos territoriales. Hay cantos que realizan los machos que no van dirigidos a las hembras, van dirigidos a otros machos. Y el canto se utiliza como una forma también de defender el territorio. Y también es valorado por el macho que escucha acerca de la condición corporal del que está vocalizando. Hay experimentos muy interesantes realizados con especies incluso de metrafauna, donde dependiendo del tamaño del animal que vocaliza, es la reacción del animal que escucha. Cuando el animal escucha un animal cuya vocalización denota que es mayor en tamaño que él, abandona el territorio. Y cuando denota que es menor, avanza tratando de conseguir un combate para ganar el territorio. O sea que la primera forma de reconocimiento es a través del canto. ¿Es una cuestión de volumen o tipo más graves o...? Hay las dos cosas. Lo que pasa es que también el tema de las vocalizaciones varían